en forma de crema. Por ejemplo, la lidocaína leí que se utilizaba para realizar esto. Y además, al descubrir la zona, podría tener también un riesgo de infección. Lo bueno de este debridamiento quirúrgico es que es más rápido y es más efectivo. Bueno, ahora hablando acerca del desbridamiento mecánico, este desbridamiento, la característica de ambas, tanto del desbridamiento quirúrgico como del mecánico, es que van a ser no selectivos, porque como vemos acá se puede retirar más tejido, inclusive de solamente, o sea, no retiras solo el necrótico, retiras más, puede ser, ¿verdad? Entonces en el mecánico va a pasar también lo mismo, y acá sí de hecho retiras más tejido. Entonces ambos son no selectivos. Después vamos a ver que existen también los selectivos que solamente retiran ese tejido necrótico a nivel de la úlcera. Entonces en el desbridamiento mecánico, que ya es médico, esto en realidad está en desuso. Lo que se hacía antes era utilizar una gasa, o sea, ya se había limpiado, ¿verdad? Porque esto ya es el siguiente paso. Luego se utilizaba la gasa de algodón humedecida, se colocaba esta gasa junto con este tejido ulcerado, luego se sellaba con un apósito y se esperaba que seque. Una vez que había secado, lo que se hacía era retirar bruscamente. Entonces retirabas el tejido necrótico, pero también podrías retirar un tejido sano, ¿verdad? Bueno, esto obviamente era muy incómodo para el paciente, pero también era doloroso. Y por eso es que obviamente está en desuso. Ahora, yo leí que se retiraba luego de 24 horas, pero luego encontré otras fuentes de que simplemente se esperaba que se retirara. Se esperaba que secara, diré, porque podría secar en diferentes tiempos y además que no se utilizaba solamente una vez, sino que se hacía continuamente hasta que terminara de salir todo el tejido necrótico. Bueno, ahora voy a hablar acerca de los que son selectivos. Es el desbridamiento enzimático y el desbridamiento autolítico. En el desbridamiento enzimático lo que se hace es utilizar una crema, ungüento o pomada que tiene enzimas proteolíticas. Entonces, esto se utiliza directamente sobre la zona ulcerada y va a ayudar a retirar este tejido necrótico de forma selectiva, como les había mencionado. Por ejemplo, mira, tenemos una de las cremas se llama colagenasa. Esta colagenasa lo que hace es eliminar el colágeno desnaturalizado del tejido necrótico. En el caso de la desoxirribonucleasa, lo que hace es elimina el ADN de este tejido necrótico también. Entonces es más específico. Lo bueno también es que no causa dolor, pero va a tener también algunas desventajas, sobre todo el costo alto. Y además de que esta no es que lo utilices una vez y al día siguiente vuelves a utilizarlo, sino que dentro del mismo día tienes que utilizarlo varias veces. Y además no funciona en todos los ambientes, es decir, si digamos esta zona no tiene un medio propicio para que funcionen estas enzimas, no va a funcionar. Entonces, eso también es una de las desventajas que tiene. Ahora, con respecto al desbridamiento autolítico, esta va a ser mucho mejor debido a que sigue su proceso natural. Lo que se hace es utilizar apósitos interactivos o bioactivos. Los interactivos van a ser adhesivos transparentes. Los bioactivos van a ser de hidrocoloide o hidrogel. Eso lo va a explicar mejor sobre los apósitos mi compañero. Así que solamente quédense con que puede ser cualquiera de ellos. Y lo que se hace es una autodigestión de la migración celular. Es decir, lo que al cubrir esta zona con los apósitos se favorece a que lleguen hasta acá tanto células fagocíticas como enzimas proteolíticas, o sea, esta zona, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es esperar unos 3 a 4 días más o menos, ayudando a que el medio sea propicio para que lleguen todas estas enzimas y células fagocíticas y eliminen este tejido necrótico. Entonces, es una forma más natural de realizarlo. Y no solamente
eliminan el tejido necrótico, sino también favorecen una proliferación de los queratinocitos, entonces esto favorece también la cicatrización más rápida. Entonces, dentro de sus ventajas serían de que es un proceso natural, que es indoloro, es selectivo, es más cómodo para el paciente y menos costoso. Ahora, la desventaja sería de que esa no se puede utilizar si el tejido está infectado. Ya, las quirúrgicas sí se podrían utilizar cuando el tejido está infectado, en cambio en el autolítico no. Y además otra desventaja sería de que se tiene que esperar, ¿no? De 3 a 4 días aproximadamente. Ahí terminaría mi exposición del tema. Ya. Entonces, ya completado. A ver, preguntas. Faltan todavía, doctor. Falta. Faltamos. Sí, Ya. ¿Quién sigue? yo sigo, doctor. Ya. Ahí se ve. Sí. Ya. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que son los apósitos, que vendría, bueno, especialmente sobre las curas húmedas y también acerca de la infección, cuando se da la infección en la úlcera. Los apósitos son un material de curación el cual se aplica directamente a la úlcera o herida. Este es impermeable al agua y a la humedad, se adapta a cualquier zona y es extensible. Y facilita la retirada del tejido necrótico y ayuda a la absorción del trasudado para minimizar los riesgos de infección. Puede haber tanto un apósito primario, el cual va a estar en contacto directo con la herida o la úlcera, y el apósito secundario, que va a estar encima del apósito primario, sobre el apósito primario. Con respecto al apósito, un apósito ideal lo que debe mantener un ambiente húmedo fisiológico que favorezca la granulación, debe crear una barrera que aísle la lesión del medio ambiente y la proteja de contaminación y traumatismos, mantener un ambiente térmico fisiológico, permitir el intercambio gaseoso de la herida con su entorno, permitir una adecuada circulación sanguínea, facilitar la eliminación de secreciones y ser capaz de absorberlas, debe ser adaptable, flexible, de fácil manipulación, estar libre de contaminantes, que su adhesivo no lesione la piel circundante o el tejido de cicatrización, que permitir su cambio sin provocar traumas o dolor y permitir controlar la evolución de heridas sin retirarlo. Y estos no deben tener acción alergizante o sensibilizante, liberar mal olor o teñir la lesión. Con respecto a lo que es los apósitos húmedos, estos lo que van a tener ventajas debido a que van a dar un ambiente húmedo fisiológico, el cual va a favorecer la migración celular necesaria para la reparación de los tejidos, también la migración de leucocitos, promueve la angiogénesis y la síntesis de tejido conectivo, previene la desecación celular, impide formaciones de costra, proporciona el aislamiento térmico, aumenta la velocidad de cicatrización y permite retirar el apósito sin dañar a las nuevas células. Van a haber tres principales que vendrían dentro de los apósitos húmedos. Uno de ellos son los hidrocoloides, los otros son hidrogel y el otro es algilatos. El primero, con respecto a estos, son el apósito hidrocoloide. Estos van a estar compuestos de carboximetilcelulosa, gelatina y pectinas. La carboximetilcelulosa lo que va a hacer es que cuando está en contacto con el exudado o con el agua, eh, va, eh, va a tener un pH ácido, lo cual va a favorecer lo que es que no haya crecimiento de bacterias. La gelatina y las pectinas van a tener al igual que la carboximetilcelulosa, van a tener capacidades absorbentes. Luego, con respecto a esto, está indicado en úlceras que tengan exudado leve moderado y no se debe utilizar cuando hay infección o cuando hay una vasculitis activa.
La capa externa va a ser semipermeable y va a proteger el área del detritus y la penetración microbiana. Y bueno, la capa interna va a ser la que va a formar una masa hidrófoba. Ah, debido a lo que no se usa en las infecciones y que es impermeable tanto a los microbios, estos, cuando su indicación es para proteger, favorecer la granulación, epitelización, pues se le puede realizar el cambio de estos apósitos cada 7 días. Cuando hay un debridamiento autolítico, el intercambio de los apósitos es de 3 a 4 días, y cuando está combinado con pasta hidrocoloide o alginato, es igual. La pasta hidrocoloide y el ginato, estos se van a utilizar junto con el apósito hidrocoloide cuando sean úlceras profundas. Esto lo que va a hacer es que, por decirlo así, que se rellene la úlcera. Esto vendría a ser el apósito, no se ve muy bien, pero más que nada la técnica de uso de esto es que se debe colocar el apósito dejando un margen de 3 centímetros alrededor de la úlcera. Y bueno, eso. Luego están los apósitos de hidrogel. Estos tienen dos presentaciones, una que va a ser en un gel amorfo y el otro que es en láminas. Este no va a ser útil en pacientes que tengan heridas con moderado o alto exudado. Esto lo que va a hacer es que va a crear un ambiente húmedo en una herida seca, va a activar la lisis en la herida y va a humedecer costras o zonas de necrosis, por lo cual estas vendrían a ser las indicaciones. Eh, Esto también va a favorecer el proceso de cicatrización y va a tener un efecto refrescante y un alivio del dolor. Esto es debido a que va a hidratar lo que son las terminaciones nerviosas. Luego la presentación. Estos de aquí, su intercambio es hasta 72 horas cuando es un debridamiento autolítico o para favorecer el crecimiento de tejido de granulación epitelial. Y se debe hacer un cambio diario en heridas infectadas. El, el que es un gel amorfo, se va a usar colocando en un 80% de la herida para que para permitir su expansión. Y en caso de la lámina va a llegar solo hasta bordear la úlcera. No debe pasar el margen de los bordes de la úlcera debido a que puede provocar crecimiento de hongos como la cándida. Y los dos van a necesitar un apósito secundario. Los apósitos de alginatos, estos de aquí están indicados en úlceras que estén infectadas o en úlceras con alto exudado. Estos pueden estar en mechas o en láminas, esas son sus presentaciones. Esto de aquí, estos apósitos son derivados de las algas, están compuestos de sales de sodio y de calcio, del ácido algínico. Estos al tener contacto con el exudado, el cual es rico en sodio, va a haber un intercambio de iones, el cual el apósito va a liberar calcio y va a absorber sodio. Y esto de aquí va a formar un gel que va a mantener el ambiente húmedo, va a mantener un ambiente húmedo fisiológico en la herida. Esto de aquí se va a dar un cambio cada 3 días y en caso haya una infección, el cambio debe ser diario. Con respecto, estos también van a necesitar lo que es un apósito secundario y la presentación en mechas son las que se usan cuando son úlceras profundas. Otros apósitos son hidrofibra, que vendrían a ser, bueno, hidrofibras de hidrocoloide, el cual, a diferencia de los hidrocoloides normales, estos pueden ser usados cuando hay también hay úlceras con exudado abundante o infectadas. El dextranómero, que se usa en zonas de necrosis secas y también va a estimular las enzimas autolíticas. La espuma de poliuretano, estas no se usan cuando hay una infección o cuando hay evidencia de que puede haber una infección. Las apósitos de poliacrilato más solución de Ringer
Bueno, esta de aquí, como bien dice, va a haber solución de Ringer, la cual va a ser liberada de manera lenta, lo cual va a mantener húmedo la úlcera. Am, Esto está indicado en lo que son úlceras crónicas y los apósitos con antimicrobianos, su uso va a estar limitado en caso haya una infección. Un ejemplo de este vendría a ser lo que son los apósitos de plata con carbón. Y bueno, esto vendría a ser como un mini resumen. Cuando es una indicación de debridación, dentro de los apósitos húmedos está lo que es el hidrogel y los hidrocoloides. Cuando hay infección, los alginatos y los hidrogels. También los apósitos antimicrobianos, que vendría a ser aquí el carbón activo con plata. Favorecer la regeneración de tejido de granulación o epitelial, el hidrocoloide y el hidrogel. Y en absorción, el alginato. Con respecto a la infección en la úlcera, primero estas son como unas pequeñas definiciones. La contaminación va a ser la presencia de organismos los cuales no se multiplican. La colonización es la multiplicación activa de los microorganismos, pero no generan problemas clínicos. La colonización crítica es el desequilibrio bacteriano, el cual no va a presentar signos de infección, pero puede presentar signos como el retraso en la cicatrización, aumento del exudado, del dolor y cambio de color en la úlcera. Y estas también se deben tratar como infectadas. Y en la infección local es cuando hay signos de inflamación, dolor, olor y hay un aumento de exudado o hay un exudado purulento. El biofilm vendría a ser una comunidad microbiana de células adheridas a una superficie en la que se mantienen cohesionadas por una sustancia polimérica extracelular. Esta vendría a ser más que nada cuando las bacterias o los microbios se encuentran organizados. El manejo va a ser, primero, que se debe continuar con lo que es la limpieza y el debridamiento de la úlcera. Luego se debe comenzar el tratamiento con productos para el manejo de la carga bacteriana, que vendría a ser los apósitos antimicrobianos. El más usado vendría a ser el apósito de plata. Estos apósitos mencionan que se va a observar mejoría entre las 2 a 4 semanas. Y si es que no se observan esas mejorías, se va a usar lo que es un antibiótico local, que vendría a ser una sulfadiazina argéntica, y se debe esperar otras 2 semanas. Si es que no hay mejoría, se va a hacer cultivos bacterianos cuantitativos en tejidos blandos. Y por último, si es que hay evidencia de lo que es una diseminación de la infección a nivel sistémico, que puede ser una celulitis o una sepsis, ahí recién es donde está recomendado el uso de antibióticos sistémicos. Antes no está recomendado. Y eso es mi exposición. Ya terminé. ¿Falta alguno más? ¿Alguno más falta? Sí, pero nos faltan dos compañeros todavía. Ya, Yo ahí le adelante. presento mi diapositiva. ¿Se ve? Sí se ve. Ya. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a ver sobre el tratamiento quirúrgico de las úlceras sobre las úlceras a presión. Mi nombre es Ciro Aria González. Pasemos. Bueno, en este caso vamos a ver primero qué son las indicaciones, unos principios básicos y una cobertura cutánea donde son principalmente los colgajos que se van a utilizar. Bueno, indicaciones. En el caso de las úlceras, podemos decir que hay unas úlceras que sí o sí a la simple vista te dicen que ya son un tratamiento quirúrgico, pero hay otras que no, que hay otras que tienen que tener unas indicaciones, pueden ser absolutas o relativas, que nos llevan a un tratamiento quirúrgico. En este caso, vamos a ver primero sobre las... ¿Se ve?
Primero vamos a ver sobre las indicaciones absolutas, en el cual el primer punto que vamos a ver son las hemorragia arterial importante. En este caso, como sabemos, este tipo de hemorragia arterial se produce principalmente en las úlceras de grado 4 o grado 3, o principalmente que son profundas, que han afectado ya la capa muscular y la capa arterial. Pero este tipo de indicaciones, principalmente este tipo de hemorragia, las arterias se encuentran trombosadas y se presentan, rara vez se presentan. Después vemos otro tipo que es cuando hay sepsis sin foco aparente. En este caso, principalmente se presenta en las úlceras de grado 3 y grado 4, pero cuando hay una úlcera de grado 1 o grado 2, cuando a nivel hay un mayor enrojecimiento y se presenta unas úlceras supurativas, hay que pensar que se está un proceso infeccioso en esa parte. Y en este caso, este proceso infeccioso puede llevar a una sepsis y al final a un shock séptico. Por eso, en este tipo de úlceras que presentamos, que hay cuando hay un enrojecimiento, como principalmente, y una úlcera supurativa, hay que hacer un debridamiento quirúrgico para evitar, y hay que dar antibiótico-terapia sistémica. En este caso, cuando hay una osteomielitis con secuestro óseo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la úlcera ya ha sido tan profunda como es en el grado 4, que ha llegado al óseo y está produciendo una osteomielitis, una infección del tejido óseo, ¿no? Y esto, ¿cuándo va a ser? Cuando se presenta una sepsis, que la sepsis es una respuesta descontrolada a la infección, y también cuando hay una velocidad de estimulación globular mayor a 120 milímetros por hora, principalmente. Y después, en el punto 4 también vemos cuando hay una comunicación con la articulación de la cadera. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se ha afectado, en este caso puede ser los isquios, la articulación isquiática, y se produce una artritis séptica. En este caso, el tratamiento que tienen que hacer es debridamiento de todo el tejido óseo que esté infectado, se le saca. Y en este caso también, si se afectó la cabeza del fémur, se saca la cabeza del fémur, ¿no? Y también en este caso se le puede hacer se hace un lavado continuo y se rellena, principalmente como son úlceras demasiado grandes que han quedado, después de la cirugía y todo, se utiliza colgajos para rellenarlo, principalmente. Y después tenemos las fístulas uretrales o rectales, debido a que esto se produce principalmente como consecuencia a una lesión. Cuando hay una isquioctomías demasiado agresivas, ¿no? Y ya han perforado que es el uréter o también el recto. Y en este caso, todo esto son indicaciones útiles donde sí o sí el paciente tiene que ir a un tratamiento quirúrgico, en donde se ponen colgajos y todo se repara todo el tejido. Después vemos las indicaciones relativas. En este caso, ¿cuáles son? Cuando la úlcera por presión no afecta a los huesos. ¿Por qué? Porque como semanalmente cuando se produce una úlcera a presión, estas úlceras demoran en recuperar, principalmente si no tiene un buen tratamiento, pueden demorar de 6 a 12 meses. Y para reducir este tiempo, lo que tenemos que hacer es principalmente ponerle colgajos para reducir el tiempo y generar una mejor cicatrización. Y también cuando las úlceras son como consecuencia de las deformidades esqueléticas, debido a que el paciente, al estar postrado, estas deformidades esqueléticas pueden generar más presión sobre el área que está, ¿no? Y generar una úlcera. En este caso, el tratamiento principalmente es corregir la deformación. Y cuando se produce una úlcera en ancianos, principalmente. Y después también cuando la úlcera produce un dolor crónico secundario a esto, y también cuando se producen úlceras recurrentes y cuando hay un fracaso al tratamiento inicial, como ya mis compañeros lo dijeron, como un tratamiento preventivo y todo eso, es refractario a esto, se hace una cirugía, un tratamiento quirúrgico. Bueno, en los principios básicos, principalmente lo que vamos a ver acá son cómo vamos a abordar la úlcera. Primero tiene tres fases, que es la extirpación, la excisión de las prominencias, que crece que la extirpación de si el hueso ha sido afectado, y el otro es la cobertura ósea, donde vamos a ver si se va a utilizar colgajos o no. Bueno, en caso de la extirpación, principalmente he leído que se utiliza la técnica del pseudotumor de Guttmann. ¿Qué quiere decir? Que en una primera instancia
a nivel de la úlcera que se ha generado, se pone apósitos con azul de metileno. Y estos apósitos de azul de metileno se infiltran en el tejido y principalmente captan que es la cápsula fibrosa de la úlcera. Entonces, con este tipo, al principio se delimita la cápsula fibrosa de la úlcera y después se va a una extirpación, que principalmente dice que deben tener márgenes de 2 centímetros. Y como dice acá, se trata como tratar un tumor, principalmente. Principalmente esto se utiliza en úlceras que son más o menos un poco, que son de grado 2 hasta grado 3, ¿leído? Bueno, en la segunda parte, que es la excisión de las prominencias. En este caso, como dice acá, es en el caso cuando ha habido una osteitis, cuando ha habido una infiltración ya en el tejido óseo, ¿no? Y ya se hace después todo, una infiltración, una infección, y está generando una osteomielitis. Se hace una estimación de las prominencias óseas. En el caso de la cobertura cutánea, principalmente es, como ya dije, es que en la úlcera que es generado se puede ser la úlcera que ha sido tratada quirúrgicamente con la excisión del todo el tejido necrótico y todo ello, es poner los colgajos. Puede ser como dice acá, colgajos cutáneos, cierre directo, injerto cutáneo. Vamos a ver en cada caso. El cierre directo principalmente se utiliza, como dice acá, en úlceras superficiales, pequeñas, principalmente. Cuando son de grado 1 hasta grado 2 pueden ser. Que sean pequeñas y sean superficiales. Como ves acá, solamente se hace con un punto quirúrgico, pero esto sí, hay que ver que no está infectada esta úlcera principal, como dijeron mis compañeros. Pero en este caso, tipo de úlceras, siempre hay posibilidad de licencias, porque se puede soltar debido a que está hecho a presión, a tensión, la úlcera se puede soltar, ¿no? Y hay una dehiscencia que puede producir. Después, en los injertos cutáneos, principalmente, se utiliza en las úlceras de tipo 1 y de tipo 2, como vemos acá. Estas úlceras, principalmente la cobertura es inestable, y como hacer con una cobertura inestable, se tiene que estar casi, es que se produce una complicación, se tienen que ir cambiando nuevamente. Este tipo de injerto cutáneo se utiliza en pacientes ambulatorios y si son de forma temporal. Y también en pacientes del mal estado general, donde ya está donde hay una complicación, solamente se utilizan para poder mantenerlo y después cambiarlo, así se cambia este tipo de injertos con un colgajo, principalmente. Después en los colgajos cutáneos, la camisa acá tiene altas tasas de recidivas, principalmente. Y sí se aplica en los lugares donde la locución sea buena y en lugares donde hay una úlcera profunda, principalmente. Como vemos acá en esta parte, se utilizan colgajos cutáneos. Como el doctor le dijo, es de posición de B a I o de I a B, en este caso. En el colgajos fasciocutáneos, principalmente se dice, son coberturas duraderas generan mínimas secuelas funcionales y un bajo índice de recidiva. En este caso, como vemos acá, en los colgajos fascicutáneos lo que se hace es agarrar toda la parte de la epidermis, dermis, hasta la fascia del músculo, la fascia superficial del músculo. Y eso se trasloca, como vemos acá. Acá se ha utilizado un colgajo fasciocutáneo para una úlcera trocantérica, ¿no? Como es el colgajo de la fascia lata que se ha puesto, que va de B a Y. Después, otro colgajo son los colgajos musculares y miocutáneos. Principalmente son coberturas de lentes, principalmente abarcan a las úlceras de tipo grado 3 o grado 4, ya que generan grandes lesiones y en ese tipo es mejor las colgajos muscular o miocutáneos. Acá son un relleno de adecuada cavidad y una actividad como esto no genera demasiada úlcera no genera demasiadas infecciones, principalmente, o sea, no son, ¿cómo puede ser? No generan que se infecte demasiado rápido, mejor dicho. Generan pocas secuelas funcionales y principalmente se utiliza en los pacientes con lesiones inmunitarias y en los ancianos, este tipo de colgajos.
Como vemos acá, por ejemplo, una úlcera isquiática se produce un colgajo, ¿no? Musculares o mucocutáneo, principalmente. Vemos acá también una úlcera sacra que está siendo que es expuesto el hueso y todo ello, se colgaja un colgajo mucocutáneo en forma de Z, se ha hecho, último y superior. Bueno, doctor, es todo, doctor. Ya. ¿Alguien más sigue? Yo sigo, doctor. Sí, doctor, cuenta un A compañero. ver, Arisa. Disculpe, ¿se ve? No, se ve este celular en sí, la pantalla. Está volteada. Está cargando. Ah, ya ahora sí. Ahora sí. Ya se logra ver, ¿no? Sí. Ya. En lo que sí, pues la continuación de Ciro a mí me ha tocado lo que viene a ser las posibilidades quirúrgicas. En sí, saber que en función se tiene que ver a la localización de las úlceras por presión que se han dado, que se va a describir en diferentes posibilidades quirúrgicas, ¿no? Como acá nos dice las úlceras de la cintura pélvica, es el que va a tener el 75% de todas estas úlceras por presión, donde tenemos el tratamiento de la úlcera sacra, que nos dice que son las más frecuentes y estas se exponen rápidamente al hueso, pero no suelen afectar tanto al ano, ¿no? Y al ano porque va a estar protegido con el pliegue interglúteo. Eh, el tratamiento de úlcera sacra, como Ciro lo dijo, en sí va a tardar, si la úlcera es pequeña, se va a usar solamente el cierre primario, pero si es que ya la úlcera es grande, se va a usar los injertos o se puede hacer también los colgajos cutáneos, ¿no? En el tratamiento de las úlceras por presión isquiática, estas van a aparecer fundamentalmente en los pacientes sedentes, que suelen ser úlceras profundas, eh, con mínima, que nos dice con mínima pérdida cutánea y que se considera en las úlceras por presión, ¿no? Nos dice que la serie de 50-75% de los pacientes que van a producir por úlcera por presión. Eh, También va a tener el mismo tratamiento, o sea, va a ser como se llama, va a tener un cierre cutáneo, o si no, si que ya es más grande, o se va a usar nuevamente los colgajos musculares. En las úlceras por presión eh, de trocanterias, nos dice que existen dos tipos fundamentalmente, ¿no? Que van a ser las laterales y las posteriores. Que esto si se complica, se complican frecuentemente con una artritis séptica de la cadera. Pues esta también, su tratamiento quirúrgico vendría a ser los colgajos cutáneos. Eh, en las úlceras por presión de regiones pélvicas, ahí vamos a tener las úlceras por presión perineales, que se va a dividir en dos, en posterior y en anteriores. La posterior nos dice que suele ser de pequeño tamaño y con pocas complicaciones, ¿no? Su reparación se va a utilizar sobre todo los colgajos cutáneos, pero en casos mayores también se puede utilizar colgajos miocutáneos. En sí, ¿qué es el colgajo miocutáneo? Son estructuras fisulares que están constituidas por los músculos y por tejidos cutáneos y subcutáneos, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Y los anteriores nos dice que son úlceras graves, que suelen ser complicaciones por osteitis púbicas y fístulas uretrales, ¿no? Eh, se, suelen se suelen producir en pacientes con osteosíntesis lumbares, eh, inversión de la pelvis, ¿no? Pero acá se debe utilizar los colgajos de Gracilis. ¿Qué vendría a ser? También son músculos cutáneos de tipo 2 que posee un pedículo dominante y va a producir varios de que no son, ¿no? De otros menores. Por último, también tenemos las úlceras por presión masiva. Nos dice que en algunos pacientes van a tener múltiples úlceras, ¿no? Que han sido sometidos a numerosas intervenciones previas, eh, de modo que se han quedado sin posibilidades locales de cobertura adecuada, que estas van a ser
que son necesarias considerar de un colgajo total del músculo tras la amputación, ¿no? Que va a sufrir el paciente. Las otras tenemos úlcera por presión, que no van a ser en la pelvis, van a ser en otro lado, que va a ser como las úlceras por presión del talón, que en total del estudio es el 9% que va a ser producida por úlcera por presión. Nos dice que suelen aparecer en pacientes de edad avanzada, con, con pobreza vascular que van a tener, por lo que van a pasar a considerarse, donde se pueden pasar a considerarse quirúrgicas cuando existen osteoitis, ¿no? También vamos a tener las úlceras por presión occipitales, que estas afectan principalmente a pacientes jóvenes, ¿no? Que van a estar postrados en la cama, también que tengan pacientes que tengan lesiones eh, neurológicas agudas con limitaciones de la conciencia. En los cuidados postoperatorios, las medidas que se deben tomar después de una intervención son de gran parte la continuación de cómo se prepara el paciente, ¿no? Para la cirugía, como ver los cuidados nutricionales, psicológicos, si tiene un antibioticoterapia o medidas generales, ¿no? En la posición del paciente esto va a ser importante porque debe evitarse la presión sobre el lecho quirúrgico ya del paciente, que por ello es importante la preparación prequirúrgica de las posiciones de descanso a utilizar en frecuencia los cambios posturales, ¿no? Normalmente cada 2 horas o pues en el decúbito y prono nos dice que es la mejor posición ya que evita las fuerzas de fricción y presión sobre el lecho quirúrgico y además nos permite un acceso adecuado a la misma, ¿no? Pero sin embargo, hay pacientes que no pueden tolerarlo, ¿no? Como pacientes cuadripléjicos o ancianos, que también que aumentan la dificultad ventilatoria, ¿no? En lo que vendría a ser la monitorización postoperatoria, nos dice que es más estricta, o sea, en sí va a ser más estricta que los cuidados postoperatorios, ¿no? Ya que en primer lugar se debe controlar las funciones ventilatorias que pueden verse comprometidas por el decúbito prono, ¿no? La parálisis muscular del propio paciente y el uso frecuente de relajantes musculares para prevenir los espasmos, ¿no? Por otro lado, nos dice que los pacientes con trauma medular presentan una especie de sensibilidad a la variación de la volemia. Y en los cambios ortostáticos, se les va a por lo que se les movilizará con extrema precaución a esos pacientes, ¿no? Eh, por otro lado, nos dice que se valora la frecuencia y la vitalidad de los colgajos durante las primeras 24 horas. Las complicaciones más frecuentes pueden presentar los colgajos, como ya mi compañero los ha mencionado, puede ser también el ectasis venoso, que puede volverse problemático, ¿no? Eh, eh, ya, eh, se me olvidó. Sobre el drenaje sutural, eh, en sí vendría a hablar algo de los apósitos, pero mi compañero aquí que ya lo habló de todo, en sí todos los apósitos que existen y para qué tipo de terapia. Lo drenaje de sutura también que nos dice que las intervenciones son que se usan en las intervenciones necesarias para cubrir una úlcera por presión. Normalmente normalmente originan grandes superficies que van a exudar por abundancia. Eh, por ello, nos dice que es necesario el uso de numerosos drenajes, tanto en el hecho de la misma úlcera por presión o como en la zona del donante del colgajo, ¿no? Eh, también nos dice en una generalidad que también se va a usar colgajos no aspirativos, que de tipo teja, que estos se van a abocar a una bolsa de colostomía que deben dejarse a largo tiempo, en al menos de 10 días, ¿no? Y en la transferencia nos dice que el paciente debe permanecerse encamado postoperatorio durante largos periodos, ¿no? Después de la cirugía,
aproximadamente a 21 días. No dice que durante la primera 2 o tercera semana no se va a permitir ninguna presión sobre el lecho quirúrgico, pero si la evolución ha sido satisfactoria, ya va a comenzar el cargo un cargo en la zona de la intervención, ¿no? Donde nos dice que va a haber por periodos, que donde va a ser periodos cortos de intervalos de 15 minutos, que irán incrementándose por alzar, ¿no? Por alcanzar a 2 horas, así, y hasta llegar a 6 semanas después de la cirugía, ¿no? En sí, eso vendría a ser todo, doctor. ¿Aló? ¿Me escucha, doctor? Sí, se escucha. Sí, doctor, eso sería todo. Ya. Bueno, a ver, entonces pasamos a las intervenciones de ustedes. A ver, ¿quién quiere intervenir? ¿Algo que quiere agregar, que quiere corregir, que quiere Doctor, aclarar, quiere poner más énfasis? doctor, Sí, escucho. doctor, todavía me falta a mí. Ah, como dice que ya está. Ahí continúa. No, es que ya terminé el seminario y falta la vista de revista. Ah, ya está bien. Luego rápido. ¿Pueden continuar? ¿Quién falta? Sí, el compañero Sí, hace doctor, lo de revista de revistas, doctor. ¿Que Ya. continúe? voy a compartir. Ya, no, pues hagamos un pequeño alto para ver para ver esto de la sucia de presión, porque depende no va a haber mucho tiempo. A ver, por eso quería preguntar si alguien quiere complementar algo más. Sí, Reinaldo. No, doctor, no, que comenten nomás, porque quería compartir, pero ya después lo hago. Gracias. Ya. No quieren preguntar, no quieren que les aclare nada. Ya. ¿Cuánto tiempo demorará tu exposición, Reinaldo? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Rápido, ¿Ah? 5 minutos. Será 5 minutos máximo. Ah, tampoco, ya. Bueno, entonces continúa mejor, pues. Ok, doctor, voy a compartir. Ya.
¿Hay algún problema? Reinaldo, ¿estás compartiendo tu presentación? Sí, Karen, estoy subiéndolo, pero está demorando. Hay que esperar un ratito, doctor. Su señal quizás está un poquito baja. Ya está bien. Karen, si no, que vaya comentando el doctor. Luego lo voy subiendo, por favor, porque está demorando. Por favor. Bueno, entonces, es que quería, bueno, vamos a terminar con la bolsa de presión entonces, ¿ya? A ver, ¿de mi pantalla no? No, doctor, no se ve. No se ve. Ahora, Tampoco. qué raro. Ahora, Tampoco. ahora tampoco. Tampoco, doctor, todavía. Ese es el punto. Ahora tampoco. No, doctor, aún no se ve. Cuando comparta, en la parte de abajo debe seleccionar la que quiere que nosotros veamos. Porque todavía no sale que está cargando algún documento tampoco. Ahora, Sí, se ve una página de YouTube. Injerto de ya. piel. Entonces Para vemos, su presentación. ya vamos a ver las uso de presión rapidito nada más. Ya. Entonces, vamos a ver prácticamente la parte preventiva, ¿ya? Ya ustedes han definido bien qué es una úlcera de presión, y han definido cómo se producen, el mecanismo de acción. Ustedes saben que lo fundamental y lo básico es la isquemia tisular, la isquemia de los tejidos, que después va a llevar a una escara, a una necrosis y una úlcera. Ya han visto los tipos de cómo es más o menos el mecanismo de producción, la isquemia, la necrosis, la ulceración, cómo es el efecto de la presión, de la fricción, qué factores influyen en su aparición. Acá creo que tampoco no han hecho mucho énfasis, pero siempre acuérdense de las comorbilidades, enfermedades cardiopulmonares, diabetes, la incontinencia urinaria, la obesidad o la extrema delgadez también pueden facilitar la presencia de estos problemas. También la inmovilidad larga, los fármacos inmunosupresores, los sondajes también pueden producir úlceras de presión en las zonas de apoyo, de donde está en contacto, igual que las zonas vesicales. La inmovilidad, el estrés, la fatiga, el dolor, una cama mal dispuesta con arrugas y la esterilidad también. Últimamente tenemos un incremento de pacientes de mayor edad, mayores que a veces son muy dependientes y fácilmente se ulceran. Y estamos viendo también esto ahora en el COVID, donde tienen que estar en postrados, a veces largos días, y terminan con úlceras de presión múltiples incluso. Los lugares donde más frecuentemente aparecen, cuando adoptan esa posición de decúbito lateral, en el decúbito dorsal o supino, y en el decúbito ventral o prono, que es la posición con que están poniendo ahora los pacientes
que están con insuficiencia respiratoria e intubados en los UCIs. Personas que usan silla de ruedas, saben las zonas más frecuentes de apoyo. Este es lo básico. ¿Se pueden prevenir? No solo se pueden prevenir, se deben prevenir. ¿Por qué? Porque es más fácil y más barato prevenir que curar. Por ejemplo, ¿cómo se pueden prevenir? Tener en cuenta las zonas de presión, las zonas expuestas a humedad, la presencia de alteraciones. Y debe buscar, o en lo posible, tratar de que la piel esté seca, limpia. Movilización frecuente. Ahí también hay un poco de inconsistencia en lo que han dicho. La movilización en un paciente postrado, en un paciente en silla de ruedas, debe ser frecuente. ¿Y cuánto se dice frecuente? Un tejido ya está en sufrimiento cuando está más de 2 meses, 2 horas de presión permanente continua. Entonces esta movilización debería ser antes. Cada hora sería lo ideal, por lo menos en el día. Movilización frecuente para evitar que se produzcan úlceras cada hora. Y todo esto debe estar bien anotado en la historia clínica. Cambios posturales, entonces cada hora. La zona de donde más prominencia hay podría usarse artefactos que puedan disminuir un poco la presión, como superficies de apoyo especiales, ¿no? Entonces, primero, movilización. Un paciente postrado debe estar el menor tiempo posible en la cama, tratar de levantarlo lo más rápido que se pueda. ¿Ya? Tratar de hacer actividades. Los cambios posturales, como digo, cada hora. Y estos pacientes con silla de ruedas deben procurar levantarse de la silla por lo menos cada 15 minutos. 1 minuto cada 15 minutos, eso tienen que hacerlo conscientemente. Nosotros tenemos, digamos, timbres que nos ayudan y nos avisan y nos indican que nos movamos e inconscientemente lo hacemos. Cambiamos de postura cada rato. Entonces, estos pacientes, como no tienen sensibilidad, han perdido esa capacidad. Entonces, ellos tienen que hacerlo conscientemente. Entonces, tienen que educarse a estas personas que en silla de ruedas, los parapléjicos, los diabéticos también que tienen problemas neurológicos de hiposensibilidad, la diabetes neuropática, movilizarse, cambiar de posición cada 15 minutos, estos pacientes en silla de ruedas, y un paciente postrado cada hora, máximo, ideal cada media hora. En la silla de ruedas el paciente debe estar movilizándose y de pasada también fortalecer sus brazos, porque un paciente parapléjico lo que tiene más a la mano para usar y lo que le va a ayudar bastante es usar sus brazos. Entonces, la prevención de la aparición de úlceras por presión es de máxima prioridad. Últimamente se está viendo un incremento de la presencia de estas heridas o úlceras de presión, pero básicamente por descuido del personal de salud. Entonces, esa prevención debe darse desde el primer momento en que entra un paciente al hospital. En el hospital no debe presentarse y los pacientes en sus domicilios, pacientes postrados, deben recibir la familia información, educación, formación para que eviten en lo posible que se presenten estas úlceras de presión. Sabemos que para tratar estos, no sé si tenemos más. Bueno, entonces, esta prevención tiene que ser multidisciplinaria. Es responsabilidad directamente del médico, pero predominantemente del personal de enfermería.
el médico tiene que indicar clara y precisamente en la historia clínica. Cambio postural cada hora. Nosotros a veces ponemos cada media hora. Y el personal de enfermería debe cumplir con esa disposición, esa indicación médica, y debe hacerlo. Y después el médico tiene que valorar, examinar todos los días en pacientes postrados, en pacientes que no saben comunicarse y en pacientes que están en cama, debe ser examinado todos los días las zonas más frecuentes donde aparecen úlceras de presión. Y por lo tanto constatar si se está cumpliendo con las indicaciones. Si uno aprecia que se está produciendo la del paciente. Doctor, no se le Doctor, escucha. disculpe. No se le escuchó. El audio se fue, doctor. Doc. Del paciente postrado cada media hora. Doctor, no se le escucha. ¿Están escuchando? Recién, doctor. Hola. Hola, ¿me escuchan? Doctor, no se le escucha. Ahorita sí me están escuchando en este momento. Sí, recién. Caray, ya, bueno. Bueno, entonces les decía que la prevención es la máxima prioridad. La prevención es de todo el equipo de salud, encabezado por el médico, el personal de enfermería y también a veces involucrar a la familia cuando no se tiene todos los recursos humanos adecuados para hacer el tratamiento necesario. Entonces, la indicación debe estar clara y precisa en la historia clínica para que pueda el personal cumplirlo, porque si no, si ustedes después le reclaman que por qué no han movido al paciente, no está indicado en la historia, dicen, y se acaba el problema. Por lo tanto, debe precisarse claramente en la historia clínica, número 1. Número 2, vigilar, controlar, supervisar que se dé ese tratamiento. Todos los días debe hacerse un examen adecuado al paciente. Si está viéndose que se presentan úlceras en primer grado, pues es una prueba de que no se está cumpliendo las indicaciones. Entonces en ese momento se puede tomar las medidas antes de que empeore y ya lo encuentren con una escara. Entonces, responsabilidad del médico, responsabilidad de la enfermera, responsabilidad de la técnica de enfermería y también del paciente. Mejor dicho, de la familia del paciente. Y si el paciente está lúcido, también hay que indicarle y enseñarle que debe moverse. ¿Entendido? Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento va a variar de acuerdo al grado de la úlcera. Pero lo más importante en el tratamiento y que ustedes no han dicho o no han mencionado muy claramente es que cuando se presenta la úlcera, cuando ya se presenta la necrosis, cuando ya se presenta la escara, la primera indicación es cero apoyo en la zona. Escuchen bien, cero apoyo en la zona. En otras palabras, no debe apoyar el paciente ni un segundo esa herida, porque si no, esa herida no solo que no va a mejorar, sino va a empeorar. Por ende,
nosotros en cirugía plástica con frecuencia recibimos interconsultas, especialmente de medicina, donde nos dicen interconsulta, tratamiento de una úlcera de depresión, tratamiento, limpieza quirúrgica porque está haciendo sepsis. Le hacemos la limpieza quirúrgica y el paciente vuelve a hacer lo mismo que ha producido esa herida y la necrosis persiste, la herida cada vez es más amplia. ¿Hasta cuándo vamos a limpiar tejidos? No podemos estar en ese plan. Segundo, ese paciente no es candidato para un tratamiento reconstructivo, porque imagínense, si ni siquiera puede dejar de apoyar esa zona lesionada, y como ustedes han visto, para cerrar un defecto hay que movilizar tejidos que son 4 o 5 veces más amplios que la zona a cubrir, y el paciente, por descuido de enfermería, por falta de colaboración del paciente y o de la familia, va a apoyar ese colgajo, lo va a aplastar, simple y llanamente ese colgajo se va a morir, porque es un tejido poco vascularizado, solamente está recibiendo vascularización por su pedículo, por su base. Entonces, muy fácilmente se va a necrosar y vamos a tener una lesión que es 4 o 5 veces más, o hasta 10 veces más que la zona a cubrir. Entonces, no es, digamos, imprescindible hacer una cirugía. Si el paciente no colabora, la familia no colabora, el personal de enfermería, el personal de salud, el médico no colabora, no se puede hacer cirugías, porque le vamos a hacer más un daño que un beneficio. Entonces ya saben, si ustedes tienen pacientes postrados, sean médicos, tienen que evitar que presione la zona. Y segundo punto, para el tratamiento reconstructivo, que el paciente pueda tolerar una posición sin apoyar esa zona por lo menos mínimo 2 a 3 semanas para garantizar la cirugía. Si no, lamentablemente no va a ser beneficiario de un tratamiento reconstructivo. Y un paciente que deambula o que puede deambular, debe ya deambular ya. Y a veces esos pacientes, mientras no apoyen la zona, pueden cerrar por segunda intención. Repito, no es imprescindible la cirugía. ¿Ya? Entonces están bien claros. Y la curación es un procedimiento médico. Y si no, el interno. Pero con asistencia del personal de enfermería. Una sola persona, un solo sujeto no puede hacer una curación. No Doctor, debe hacer una disculpe, curación. Sí, ¿puede escucho. repetir, porfis? Se estuvo cortado. Sí, literalmente te escucho intercortado. Bueno, le decía que las curaciones tienen que ser hechas por el personal médico. Es un acto médico, no es un acto de enfermería. Y tampoco puede hacerlo solo. Tiene que siempre ser asistido o estar asistido por otra persona más. Mejor si es por el personal de enfermería. Entonces tiene que hacerlo el médico asistente, o el residente, o los dos, o el interno y el residente. Pero como repito, mejor si está el personal de enfermería. Es más, debería estar, total, el médico tiene que indicar eso. Entonces, por razones de bioseguridad, no debe curar una sola persona. ¿Por qué? Porque va a contaminar todo el material que se va a curar, que se usa en la curación. Entonces, eso está en ustedes. Ustedes van a ser médicos, ustedes tienen que exigir que cada quien haga su labor. ¿Entendido? Eso debe ser bien claro y bien preciso para su actuar permanente.
no como ahora en servicios quirúrgicos. Hasta en servicios quirúrgicos veo internos o residentes que están curando solos. Eso no es un acto médico, esa es una iatrogenia. Es un problema de salud pública, porque está contaminando o va a contaminar a otras personas. Va a diseminar los gérmenes. Y todavía gérmenes resistentes, gérmenes hospitalarios. ¿Entendido? Eso debe estar bien claro. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, necesariamente tiene que usarse colgajos en cuanto al tratamiento quirúrgico. Y como ven, son amplias áreas que tienen que movilizarse. ¿Ya? En algunos casos tiene que resecarse tejido óseo prominente, especialmente en personas con tejidos muy magros, pero siempre buscando que no haya el efecto carpa, que no quede vacío. Si queda un espacio muerto, se va a llenar de seroma y vamos, de hematomas y va a ser un viacrucis. Otro tipo de colgajos que pueden usarse para sus úlceras isquiáticas. Las anteriores son úlceras trocantéricas, diferentes tipos de colgajo. Hay muchas formas de tejer de colgajo. Úlceras isquiáticas, diferentes formas de hacer colgajos. ¿Ya? Y en algunos casos, por ejemplo, este es un paciente aparentemente con problema neurológico que tiene tremenda úlcera de presión en la zona isquiática. Ustedes ven acá otras áreas donde ha habido ulceraciones. Y este paciente ya tiene compromiso de hueso, ya está infectado el hueso. Entonces se ha resecado todo el hueso y ha quedado todo este miembro balante. Entonces, ¿de qué le sirve un miembro sin hueso? Ni siquiera como contrapeso. Entonces se decide hacer un amplio colgajo para cubrir toda esta área y por ende se va a tener que descartar lo demás, como en este caso. Se ha hecho este tremendo colgajo para dar un buen colchón para esta zona de apoyo. Entonces, por eso es que es necesario o sea, hacer que no se presenten las heridas. No deben presentarse las heridas. La úlceras de presión, y eso básicamente es cuestión de prevención. ¿Están viendo ahora el YouTube? Sí, doctor. Ya, vamos a ver este video. Se trata de cómo más o menos es el proceso de un injerto mallado, incluso con uso de terapia de presión negativa, que es otro material, otro equipo que puede usarse. ¿Ya? Por ejemplo, acá esta es una lesión que va a cubrirse. Ya se ha tomado la medida del caso, creo. Lo hemos visto acá. A ver. Se está midiendo el área. Ya. Más o menos que va a ser necesario. Muslo. Doctor, no se le escucha. Se paró el video también. Se fue la señal. ¿Ahora me escuchas? ¿Se me escucha? Recién. Ya, Doctor, ¿el sigamos, video pues. tiene sonido? Sí, pero solamente es música. Ya. Yo les voy a explicar. Por ejemplo, en este momento este es el dermátomo, es un dermátomo pálido aparentemente, neumático. Como habíamos dicho acá, esta es la zona donante. Se está poniendo una sustancia para que deslice, puede ser parafina o vaselina. Este es el dermátomo, este es para medir el espesor de la piel que se va a tomar. Y este es el ancho
de la piel. Ahí está. Es Zimmer la marca. Y se va a tomar la piel. Se está tomando la piel, como ustedes ven. Esta es la zona donante. Como ustedes ven, tiene las características de una quemadura de segundo grado intermedio y por lo tanto debe epitelizar espontáneamente y dejando algunas áreas discrómicas como secuela. No debe dejar cicatriz. Se le está colocando un apósito biológico, que es un seno injerto de piel de cerdo. Ventajas: mejorar la humedad, es uno de los mejores apósitos que puede usarse para que repitelice más fácil y rápidamente. Costo de este segmento, por lo menos 1.500 soles. Está la piel que han tomado, lo han puesto encima de un dermocarrier que cuesta casi $100. Están estirando la piel. Uy, no pasa nada. Ya, están estirando la piel. Lo van a poner en un aparato que se llama expansor de piel o mallador de piel. Expansor de piel, no es expansor tisular. En el dermocarrier lo están pasando por el mallador y de ahí van a sacar la piel mallada. Este aparatito cuesta como $60,000. Ahí está la piel, ya la han puesto encima de la herida. Van a fijar la piel con grapas. Noten cómo se va estirando la piel por las mallas que se le ha hecho. Se sigue fijando con grapas. Este mallado también permite que el seroma se acumule. No toma tampoco. Ya se terminó de fijar el injerto en la zona. Se recorta lo que sobra. Como ustedes ven, no es necesario que el injerto esté vis a vis ahí. Ahora se va a cubrir también con un apósito. Se le está colocando una esponja para uso de presión negativa. ¿Para qué? Para hacer que la adhesión del injerto en el lecho sea más fuerte. Doctor, disculpe, lo primero que le colocaron, ¿cuál fue? Es que no se le escuchó bien, se cortó. Eso
Sí, el de color medio amarillito. Ya, Uy, no se le escucha. de repente es mejor porque es una tecnología. No se le escucha. Se le está colocando, se está sellando todo esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, sí, disculpe, ¿podría volver a repetir? Es que se ha cortado desde que desde que desde que lo quieren Ya, vender. ya, Gracias. ahí está. Se está fijando el injerto. Se le está poniendo la piel de cerdo, ¿cierto? La esponja de presión negativa encima se está sellando para que haya vacío. Se sigue sellando para el vacío. Ahora se le va a hacer una perforación para poner la válvula por donde va a aspirar el aparato. Ahí está la válvula y la conexión que va a ir a un aparato que va a producir el vacío. Ya, el aparato es este que van a ver ahorita. Miren cómo se forman estas arrugas por la presión negativa. Este es el aparato que va a producir el vacío. Este aparatito, todo ese material más o menos cuesta 3.500 soles. Entonces, ya ustedes ven el costo que puede ser tan grande, tan alto. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿el autoinjerto que le colocaron era parcial o el total también se puede hacer en malla? No, pues no tiene ningún sentido porque el mallado también va a hacer de que el resultado final no sea tan estético, digamos. Nosotros se puede mallar desde, o sea, 1 a 1,5, o sea, aumentar un 50% más, de 1 a 2, o a veces hasta se ha usado de 1 a 3. Pero no es recomendable porque el aspecto estético es pésimo porque va a parecer la piel de una víbora. Entonces nosotros usamos hasta de 1 a 1,5, no más. Pero en ciertos casos, tal vez donde no haya mucha piel, aunque ahora ya se puede hacer cultivo de queratinocitos, podríamos usarlo. Pero cuando no había piel se podía usar, pero no es recomendable porque el aspecto estético no es bueno. ¿Ya? Sí, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para hacer ya el Doctor, revista de vista. Sí. en el caso que mostró antes de presentar el video, dijo que a un paciente se le había quitado parte del hueso, ¿no? En aquellos pacientes que supongo que igual, o sea, el miembro se queda ahí, ¿qué es lo que se realiza? Bueno, en este ¿Va a paciente, claro, en este paciente que vimos es un caso extremo donde había una osteomielitis y se tuvo que sacar un gran segmento óseo. Entonces, para cerrar eso, no tenía sentido dejarle ya ese miembro, porque es un paciente que es parapléjico o con problema neurológico. Entonces no tenía sentido dejarle ese miembro porque no iba a poder manipularse, iba a ser algo balante. Y se optó por retirar el resto del muñón y el
colgajo que se pudo obtener fue un colgajo muy buen acolchamiento, con buen tejido para cubrir esa zona de la úlcera. Son casos en los que puede llegarse hasta ese extremo. Por eso lo más importante, como decía, es la prevención. ¿Está claro? Sí, doctor. Gracias. A ver, la revista que iba a presentar nuestro amigo, Sí, doctor. ¿puede presentarlo ya? Sí, ahí lo subo. Ya. Tenemos, justo tiene 10 minutos. No me aparece. Si no puedes mostrar la pantalla, de repente lo puedes leer. Ok, doctor. Sí, ya estaba cargado, no sé qué pasó. ¿Qué fue? Ya, doctor, ya acá lo tengo. Ayer fue un poco más fácil manejar este sistema. Hoy día no sé qué pasó. De repente fue que no anulé a todos como moderadores. Ese programa no lo conocía, Polaris Office. Ujú. Ya, doctor. A ver, Bueno, el caso clínico, antes de eso quería definir algunos términos, pero ya creo que mis compañeros lo hicieron muy bien. Y sí, sí, pasaré rápido porque sí. tenemos clases a las 2 de la tarde, doctor. Ya. Entonces, bueno, escogí una revista en sí que tiene que ver con un paciente de 60 años con diagnóstico de Alzheimer, ¿no? En este caso acude al hospital por deshidratación, no exactamente por el problema de la úlcera por presión, ¿no? Una vez estando en el hospital, bueno, el familiar refiere que tenía escasos movimientos posturales, ¿no? Y se observa también una presencia de una úlcera en el talón. Bueno, una vez tratado la deshidratación o resuelto la deshidratación, el médico lo da de alta, ¿no? Pero lo da este tratamiento para la úlcera por 4 meses aproximadamente con ácido hialurónico. Sucede de que una vez tratado con el ácido hialurónico hay control de la herida, o sea, del tamaño sobre todo, pero pasado un tiempo aparece un dolor intenso, ¿no? De una intensidad aproximadamente 9/10, ¿no? Con presencia de exudado maloliente, aproximadamente 8 por 6 centímetros y 2 de profundidad. Bueno, inicialmente se trata de manejar el dolor, ¿no? En ese momento el dolor era 9/10, ¿no? Se maneja con AINES inicialmente. Y acá se observa la herida, o la úlcera diré, ¿no? De las características que les he mencionado, con bordes necróticos, ulcerado, profundo, ¿no?
Bueno, esto fue los primeros días, por decir, ¿no? Una vez aplicado los apósitos, iba reduciendo, ¿no? Por decir, pasado los 3 días, ya había un cambio de color incluso de la herida, ¿no? Y pasado más tiempo, aproximadamente 18 días, ¿no? Había ya casi ausencia de lo que es tejido necrótico o muerto, ¿no? Y el día 14 de mayo ya había reducción incluso del tamaño inicialmente era 8x6, ¿no? Pero acá ya se observa de 5x2.5, ¿no? Centímetros. Y la profundidad incluso iba cerrando. Esto básicamente al usar esta sustancia, ¿no? Que a continuación lo voy a mencionar. Ya. Chicos, ¿me escuchan? Se te escucha. Ah, ya. Ok, gracias. Sí, continúa. Sí, doctor, sí, sí. Ya, posterior a esto, pues, al aparecer el dolor, el paciente lo que hace es, ya estando en casa, ¿no? Al haberse tratado con el ácido hialurónico, como decía, había reducción del tamaño, no reducción, en sí, había, no había crecimiento, pero sí había un dolor, había aparecido un dolor intenso, ¿no? De 9/10, y incluso el mal olor, ¿no? Por el tejido necrótico, básicamente. Y cuando aparece el dolor, el paciente lo que hace es acude a una clínica particular, ya no al hospital, ¿no? Y ahí lo que hacen es, inician el manejo del dolor principalmente y la limpieza a la vez, ¿no? Aquí es donde se inicia la aplicación de la apósito polimérica. Lo que hace este apósito es reduce el olor, el dolor también, y evita sobre todo la humedad. De esta manera, pues reduce también el riesgo de infecciones, ¿no? Bueno, lo que también hace el apósito es absorbe los restos de tejido muerto, ¿no? Pero observando la profundidad de la úlcera, lo que incrementaron es un compuesto de plata, ¿no? Sobre la profundidad de la úlcera. Sobre todo esto se usó con la finalidad de que, como sabemos, el compuesto de plata tiene propiedades antimicrobianas. Y también se agregó a 2 mililitros aproximadamente de suero fisiológico al apósito. Esto básicamente para ablandar o el debridamiento citolítico del tejido necrótico, ¿no? Luego esto se iba cambiando el apósito. Inicialmente se iba cambiando 2 veces al día, luego uno diario, luego ya cada 2 días, ¿no? Y así, sucesivamente, de acuerdo, observando, ¿no? El grado de resolución de la herida, ¿no? Bueno, el resultado que tenemos en este caso es, pues, es la disminución del dolor, ¿no? Disminución incluso del olor, ¿no? Y luego, como dije, hubo... Ya. Ya. Los resultados que hemos obtenido, que se tuvo en este caso, ha sido la mejoría al cabo de 2 semanas con disminución del dolor y olor, y a los 3 meses y medio aproximadamente la herida estaba casi totalmente cerrada, ¿no? Bueno, la conclusión sería que los resultados fueron más rápidos en cuanto a la limpieza y la reducción del olor y dolor y la cicatrización total de la herida, ¿no? Al uso de estos apósitos, ¿no? Eso sería todo, doctor. Bien, ya como punto final es que ustedes tienen que tener claro 2 cosas. Ustedes podrán poner plata, oro, todo lo que quisieran, pero si el paciente apoya, número 1, y no se mantiene limpia esa herida, simplemente no va a mejorar, sino va a empeorar. Entonces, básico, mantenerlo limpio, suficiente con agua y jabón, en el caso extremo, agua y jabón y una gasa limpia, suficiente. ¿Ya? Entonces, muchachos, ya son las
2 tienen clase, me dicen, ¿clase de qué tienen? Señor. Ya, bueno, pues entonces ya damos por concluido nuestra reunión. Hasta la próxima y esperamos vernos pronto, cuando termine la pandemia. Chao. Gracias, doctor. Ya, Gracias, espero, doctor. espero que haya sido muy provechoso nuestras clases.